tengan todos y bienvenidos a un día más, a un webinar más de ACOPROD. Muchas gracias por acompañarnos a todos los que nos están acompañando. De verdad, un honor tenerlos como siempre. Hoy tenemos a un súper gran profesional en las finanzas, un gran licenciado, un gran señor, don Isaac Quesada. Don Isaac, en el año 2010 inició su empresa en consultoría y asesoría administrativa en áreas de outsourcing contable y materia tributaria. Es auditor externo de empresas del sector turismo en Costa Rica en actividades de hotelería, turismo receptivo y parques de entretenimiento en la zona de Monteverde, Guanacaste y Limón. Él estudió en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Veritas y está incorporado al Colegio de Contadores y tiene muchísimo conocimiento sobre el sector turístico, que eso es súper importante en estos tiempos. Vamos a escuchar la presentación de don Isaac. Luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que las vayan anotando, ¿verdad? Y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos, creo que la octava o novena semana ya de webinars, entonces hemos ido en un trayecto muy interesante y una evolución de webinars. Don Isaac, el público todo suyo, ahí se los dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Gracias, Silvia, por la introducción y por esta amable invitación en estos momentos que sabemos que es difíciles para todos en el área en que estamos. Ustedes desde sus negocios personales o de sus empresas o de sus emprendedurismos y nosotros también de la parte de asesoría administrativa también nos vemos afectados y corresponsables. Sin embargo, es importante aportar nuestro granito de arena en cada una de las áreas para ver qué podemos ayudar y buscar esa sinergia en común del sector, que efectivamente está muy afectado. Decía por ahí algunos expertos que si bien estamos en recesión, el turismo está en depresión en este momento. Y las expectativas que tenemos para los futuros meses que vienen no son todavía claras, tanto locales como internacionales. La charla que les voy a tratar de dar es un poco enfocada brevemente en conocer la situación actual, que creo que no vamos a ahondar en ese tema porque creo que ya con toda la información, noticias, boletines que se circulan en redes sociales, nos tienen poco saturados de lo que está pasando. Nos pone en perspectiva, nos preocupa y nos genera más estrés también, pero no vamos a entrar en ese análisis porque ya ha sido debidamente ahondado por otros especialistas y por otros expositores acá en el tema. Después vamos a entrar un poquito a analizar cómo está la situación de cada uno de nosotros desde nuestro punto de finanzas a nivel personal, familiar y de entorno. ¿Por qué razón? Porque eso afecta la situación de toma de decisiones, tener la mente más clara, la preocupación nos genera estrés, el estrés nos bloquea y no nos permite ver a veces situaciones obvias de oportunidades que podemos tener. Y prepararnos también ante la situación que estamos viviendo, donde no hay apertura de negocios, donde no tenemos un turismo claro y que de la noche a mañana los planos no van a mejorar para cada uno de nosotros. Entonces, es entrar a ver cómo está mi situación, porque eso nos va a ayudar a entender qué está pasando con el resto de la población, que son potenciales clientes que podemos tener a futuro, o cómo vamos a movernos a otros sectores o potenciales clientes que antes no estábamos analizando también con el sector. Y por último, tratar de ver cómo me preparo o qué cambios hago para enfrentar esta situación que nos va a llevar por lo menos hasta el 2021. Y los expertos analizan cómo la situación de turismo probablemente va a empezar a normalizarse hasta en el 2022. Algunos expertos dicen que el 2022 volverá a ser el boom que teníamos anteriormente, prácticamente antes de febrero del 2019. Y también como las expectativas para este 2020 que cada uno teníamos en nuestras carteras de clientes y en nuestros negocios se vieron truncadas lamentablemente por este famoso virus que nos está afectando del COVID, que nos asusta, que nos limita en tomar decisiones y nos frustra en lo que estamos viviendo. ¿Qué sucede? Que mientras llegamos al 2022, pues eso significa que vamos a tener que llevar un poco de palo, como decimos popularmente acá en Costa Rica, de duras. O sea, lo vamos a tener que limitar o sufrir para prepararnos para ese 2022.
mientras vamos a tener que llevar una estructura paralela de la situación de limitación que tengo y de crecimiento y de estrés sobre cómo voy generando ingresos adicionales o cómo logro manejar las finanzas que tengo o las deudas que tengo o el estrés que me está manejando, que estoy sufriendo en mi negocio, o inclusive ante la expectativa del duelo de tener que perder situaciones que antes teníamos bajo control. Esta charla va a tratar de ser de alguna forma positiva para generar diferentes escenarios, pero como somos los contadores o los analistas financieros o los tributarios, de alguna forma también tenemos que ser fríos en algunos cálculos y en algunos análisis, y tener que dar a veces malas noticias también eso no nos ayuda, pero nos pone en perspectiva de decir, si ya toqué fondo, tengo que empezar a reinventarme y a regenerar otro tipo de actividades. Sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a la presentación. Entonces, vamos a compartir la pantalla. No sé si están viendo la pantalla, ¿sí? ¿Logran verla? ¿Aló? Sí, sí, Isaac, Sí, sí se ve, sí, sí se ve. perdón. Estás con Aquí, la parte de los... acá es, ajá, del Explorer, algunas páginas que estamos viendo un poquito de introducción. Por ejemplo, el US Travel Association está haciendo un análisis de lo que va a ser el tema del turismo en Estados Unidos, de cómo el doméstico, que es la barra color roja y cae sustancialmente en el 2020. Y la internacional que ellos van a tener, aunque estos son cifras para Estados Unidos, nos permite un poquito en perspectiva de entender. Aquí tenemos todo lo que es el forecast completo, por si alguien después quiere analizarlo y verlo. Cae en el 2020 con una altísima exponencial para el 2021, porque evidentemente ellos calculan que la gente va a empezar a viajar y va a viajar a Estados Unidos. Aún no sabemos que ese panorama cambie. Y para el 2022 y 2023, pues las cifras de visitación volverán a los estados que teníamos antes del 2020. También viene como la Oficina de Protección Financiera para el Consumidor en Estados Unidos, que son fuentes importantes, invita a prepararse en las futuras, en las finanzas, en un futuro incierto que tenemos, preguntar quién administra las finanzas, hay que hacer controles de los gastos y demás, que después vamos a ahondar en la presentación. Y muchos expertos hablan de cuál va a ser la nueva forma de viajar en este escenario de pandemia, que también se ha tocado en otros casos. Por lo tanto, vemos que las noticias nos inundan, buenas o malas, que la recuperación del turismo no llegará hasta el 2022. También tenemos aquí la Organización Mundial del Turismo, donde dice que las cifras internacionales podrían caer, están cayendo y no sabemos cómo va a estar en el 2020. Y pareciera que tenemos un panorama bastante oscuro, por lo menos no claro de la situación que vamos a realizar. Y ahora vamos a compartir la presentación. Es importante que los que me están escuchando y aquellas personas que se están incorporando por primera vez, ACOPROP ha hecho una excelente labor y lo cual los felicito por los webinars que han estado presentando con especialistas de diferentes áreas que le permiten a ustedes entender la situación. Si no los han visto, los invito a repasarlos. Tocan temas de innovación, de creatividad, de poder reinventarse, especialmente la de don María Los Bonillas, del nuevo entorno turístico de aspectos a considerar. Vale la pena que los repasen para entender algunos temas que tal vez aquí yo no voy a entrar ni a profundizar, pero que a ustedes les interese hablar y conocer. Y entrando en materia, pues tenemos un nuevo futuro casi que obligados por la situación de un virus que no vemos, que no entendemos, que no sentimos, pero que nos está molestando a todos en cada una de las áreas. Y para muchos eso involucra cambios. Por ejemplo, este señor Cristian Adamo, que es un CEO de Avantrip, que es una OTA específicamente, él habla de la gran necesidad de qué va a usar el cliente o el turista o el viajante a priorizar dentro de sus decisiones. ¿Por qué voy a comprar esto? ¿Por qué voy a viajar? ¿O cuáles son los elementos que va a considerar? Esa priorización, ¿por qué? Porque va a ser un turista que va a tener un ingreso probablemente limitado de su presupuesto, por las razones, puede hacer que haya perdido trabajo, su reducción de jornada se haya dado, o en fin, si tiene ahorros que tenía dispuestos para viajes en futuro, cuando hay turistas
organizados como el europeo, algunos en la parte estadounidense, también dentro de sus presupuestos familiares, tenían organizados presupuestos de viaje, pues ahora van a tener que redireccionarlos o en su entorno económico, que podría ser sus vecinos o en su mismo país, y también la gente pues no va a querer aventurarse en estas primeras etapas a salir a otros lugares o a otros países y probablemente busque hacer un turismo local. También van a ser viajeros más cuidadosos, más, a revisar con más detenimiento qué les está ofreciendo el mercado en este momento, desde las plataformas virtuales, desde las OTAs, de lo que cada uno de nosotros en el sector en que estemos, llámese hotelería, empresas que están de turismo receptivo, intermediarios, transportistas, parques de recreaciones en diferentes zonas, parques nacionales, turísticos y demás, para ver si la persona que me está ofreciendo ese servicio o la empresa que está representando está cumpliendo, o por lo menos aquel que logre mostrar y identificarse con ese consumidor y mostrarle seguridad, probablemente va a tener un puntaje mayor a la hora de decidir tomar ese curso, tomar ese viaje o hacer esa inversión en turismo. Por lo tanto, ahí hace que uno tenga que empezar a usar tecnología por otro lado, pero después dejamos ese tema para el final. Y también las remodelaciones de nuestras áreas sociales en temas de cómo vamos a tener que reacomodar habitaciones, salones, restaurantes, recepciones de diferentes lugares, inclusive hasta la logística de transporte, la logística de mi forma de reservar, contratar, transportar, recoger clientes, llevarlos. Todo eso tiene que ser un trabajo arduo en común del sector que va a tener un impacto en la decisión final del consumidor y de nuestro cliente si decido irme con este o con este otro. Y es importante considerarlo también. Entonces, hay un nuevo paradigma que tenemos que acostumbrarnos. Estamos en una situación donde el consumidor o el que tiene en este caso la posibilidad de hacer un viaje local o internacional va a considerar un montón de aspectos que antes de febrero del 2019 probablemente no lo estaba ni tan siquiera valorando. Cuando mucho las referencias en las OTAs, cuando leía por ahí en Booking o en Travel cuáles son las características del lugar, que la foto está muy bonita, que tenía buenas vistas, pero además de eso va a querer ver el tema de sanidad, salubridad, contactos, si llega mucho una microbús con un montón de huéspedes, cuál va a ser el protocolo de atención de un hotel, en fin, todos esos elementos que nosotros también vamos a considerar. Y esto nos lleva a otra parte que tenemos que empezar a aplicar. Es una palabra que se está usando mucho últimamente, es difícil a veces de pronunciarla cuando uno habla de resiliencia financiera, evidentemente la capacidad que tenemos los seres humanos para reponernos ante situaciones negativas y poder continuar o sobreponernos ante una crisis. Hay ejemplos importantes de resiliencia del humano, desde situaciones de desastres naturales, de países en guerras, de pérdidas de familiares en situaciones críticas, por ejemplo, países como Haití, que tienen huracanes, que tienen situaciones naturales cuando hay muchos terremotos. Entonces, la resiliencia y los desastres naturales alrededor del mundo siempre han estado impactando diferentes actividades económicas. Nosotros hemos tenido, y hablo nosotros acá en Costa Rica, para hacer la aclaración, si hay algún oyente internacional, la gran ventaja de que hemos sufrido pocos eventos catastróficos que no logramos, que no nos han afectado enormemente. Hay sectores, hemos tenido huracanes, de vez en cuando hemos tenido algún terremoto, no hemos tenido guerras importantes que nos hayan puesto a pensar. Creo que esta es la primera situación crítica que vive el país como país, evidentemente es mundial, que nos pone a repensar la situación de lo que estábamos haciendo. Entonces, esa resiliencia, es decir, no soy el único, no me ha pasado, me está pasando por primera vez, y creo que estamos como bebés en esa parte, a empezar a aprender, reaprender de la situación y entender cómo salgo o cómo me sobrepongo a esta situación, a esta mala racha que estamos teniendo en este momento. Y que conlleva evidentemente un trasfondo financiero. ¿Por qué? Porque ese trasfondo financiero significa que estoy con estrés de pagos de deudas, no tengo ingresos, no sé qué va a pasar mañana y cómo vamos a continuar. Entonces, la resiliencia, les invito a buscar también sobre el tema y cómo promoverla, que ya es un tema más de área
psicológica y social de manejo de la situación. ¿Y qué me lleva a esto? Tenemos que entender que esta situación de pandemia tenemos lecciones que tenemos que aprender o repasar. ¿Por qué? Porque el tema financiero, pues prácticamente es muy sencillo para todo el mundo. Dice ahorre, guarde la plata, pero no nos pone ahorita en esta situación en perspectiva de cómo está. Uno propone, pero no dispone. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir, en el pasado estábamos trabajando, creo que casi que todos como en automáticos. Les pongo un ejemplo, nosotros en el despacho trabajamos en auditorías, trabajamos mucho con el sector turismo y inmediatamente a partir de marzo del 2020, pues las clientes recibimos llamadas, nos dijeron, esto se detiene hasta nuevo aviso. También hubo una merma en los negocios y en los ingresos y todos estamos afectados de una u otra forma, para no vernos simplemente como que soy el único que tengo ese problema. Por lo tanto, nos identificamos con otras personas y sectores en la misma situación. Somos frágiles, somos seres humanos. A veces uno quiere tenía un proyecto en mente, veníamos en automático, teníamos los negocios, la cartera de clientes estaba creciendo, los pedidos iban en aumento y este 2020 iba a ser un año de éxito casi que para todos los sectores económicos. Lamentablemente se nos cerró. Nos dieron un golpe frío o nos echaron un balde de agua fría y nos dejó inmovilizados. Y eso también tiene que ver, analizar el control de nuestras finanzas, específicamente cómo las estamos manejando, qué estamos llevando al respecto de cada uno del presupuesto y de los ingresos, si tengo ingresos, si no tengo ingresos, si mis ahorros están disminuyendo. Y es una realidad que tenemos que analizarla, no podemos obviarla ni esperar que alguien lo va a solucionar o un tercero va a llegar a darnos, aquí está la propuesta de solución. Por lo tanto, tenemos que ser realistas en esa parte del control que tenemos y de cómo somos frágiles y como seres humanos estamos viéndonos afectados ante esta situación. Y aquí tenemos un consejo que puedo establecer, que hay que tener claridad de lo que se debe y lo que se tiene. Normalmente las empresas que están organizadas, pequeñas o medianas, tienen lo que se llama en la parte contable un balance de situación que maneja los activos, los pasivos y el patrimonio. Los activos son todo lo que tiene la compañía, el pasivo es todo lo que debe. Pero a veces creemos que eso es solo para empresas. Y desde nuestro punto de vista personal, familiar, de pequeño negocio o de gran empresa, podemos hacer ese análisis también. Si usted está en una situación compleja porque usted tiene un negocio y está parado, o usted era su negocio porque usted es la persona que estaba proveyendo un ingreso principalmente en su familia, vamos a hablar, por ejemplo, de una empresa de transporte turística que es también muy afectada, o tenía un centro de eventos para generar turismo de reuniones, o generaba turismo de grupos para llevarlos a parques nacionales o llevarlos a playas. Esta situación lo invita a que tiene que hacer una estructura de cómo está compuesto, qué activos tiene usted. ¿Por qué? Porque a veces uno en la congoja financiera o en la congoja de la situación de que no hay una solución de mi negocio, lo que estamos viendo es tratar de cómo se abre el mercado, cómo tenemos turistas mañana y estamos perdiendo perspectiva de la realidad más cercana que tenemos. Y hablemos de activos fijos que tiene, bueno, ¿cuáles son los activos con los que cuento como grupo o núcleo familiar o empresarial también? Tenemos una casa, tenemos un carro, tenemos una moto, tenemos un lote, tenemos mobiliario, a veces que está ahí acumulado, y que son fuentes y que tienen un valor también económico, porque se ha invertido durante muchos años, que nos puede dar una perspectiva de cuánto tengo, para ver, no solo pensar de que ya no estoy recibiendo un ingreso por ventas o generación de negocios, sino también lo que ya yo he ido acumulando y a veces uno lo olvida o pierde el valor de la noción que tiene ese activo dentro de su patrimonio. ¿Por qué? Porque es una forma también de tener un ingreso, no está cash, no está al contado, pero en una situación de estrés también hay que valorar lo que hacemos con esas partidas. Hacer esa lista les permite saber en qué posición están. Puede ser que estén en positivos y al final tienen unos valores de activos cuyos montos representan aproximadamente 1.000.000 de colones y deudas de 500.000, probablemente tengan una situación de decir, estamos con un saldo a favor. Obviamente ahí hay otro elemento, saber si hay que vender, si los precios de venta van a ser los que yo quiero o no. Esas son situaciones que también tenemos que controlar. Si estamos en rojo, una situación más difícil,
¿Por qué? Porque significa que mis activos personales no son suficientes para cubrir las deudas que tengo y que eso es la principal preocupación, además de manutención del grupo familiar en temas básicos como alimentación, vivienda y ropa que tenemos que tener para los seres. Este análisis nos lleva a entender el endeudamiento que tenemos. ¿Por qué razón? Porque yo voy a tener que tomar medidas de reducción de ese endeudamiento. No tengo trabajo, mi negocio se cortó, mis contratos no están siendo renovados y no puedo tampoco quedarme ante expectativas de corto plazo que dependen de terceros o de una crisis que no sabemos. Y aquí no vamos a entrar a hablar de temas políticos ni de gobierno, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, porque al final es un tema que puede ser que nos traiga algún beneficio, pero que no podemos ahorita yo simplemente depender que mañana o hoy o la otra semana el gobierno haga una noticia que me salve de la situación que estoy. Entonces, este análisis de endeudamiento nos lleva a considerar los riesgos que tenemos, hasta dónde voy a perder o no, para tomar decisiones en función de eso, si tengo que nuevamente vender activos o no vender activos. Me tengo que endeudar más, renegociar. Y aquí hay que ser optimista, pero aliste la tijera. Y dice por ahí que los mantras funcionan, el pensamiento positivo funciona, pero no podemos dejarle toda ese deseo holístico también, de esperanza holística que tenemos los seres humanos, de que algo va a venir mejor, de que nos va a solucionar los problemas, pero tenemos que estarnos moviendo. Y hay un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, que dice, es cierto, yo tengo una esperanza que esto va a mejorar. Si repito este mantra de que yo soy bueno, de que todo va a salir bien, de que nada me va a pasar, pero también debo estar ejecutando alguna plan de acción mínima que sea para reducir. Y aquí los invito a que junten su núcleo más cercano, familiar o de socios, o si usted está solo, algún colega, para analizar su situación económica y empezar a evaluar cuáles gastos tiene, qué recortes se deben hacer. La situación que vivimos los primeros 3 meses de cuarentena, creo que a todos nos pasó, pasamos un adormecimiento de la realidad y a veces continuamos hasta con lo mismo, probablemente hacíamos gastos extras, entrábamos a Amazon, comprábamos cosillas que antes, empezamos a reparar la casa, empezamos a invertir en algo y en proyectos, pero no nos estábamos dando cuenta de lo que viene y lo que está por venir o lo que estaba pasando. Creo que ya llegamos y superamos esos 3 meses y ahora nos toca la realidad. No puedo seguir haciendo gastos innecesarios y debemos replantear el presupuesto familiar en este momento. ¿Para qué? Para conocer qué gastos podemos eliminar y lamentablemente y por lo doloroso que sea, no vamos a continuar haciendo. También hay que ver posibilidades. Estoy alquilando un local, debo devolverlo. Estoy alquilando mi casa, tengo que renegociar el alquiler con la persona que me la alquila. ¿Será que debo moverme a vivir con un familiar? Porque la situación es muy compleja. O sea, todos estos escenarios hay que verlos objetiva y fríamente para poder tomar decisiones y eliminar un estrés que nos bloquea para mejorar el negocio. Aquí les pongo un ejemplo. Yo normalmente acostumbro visitar una cafetería para tomarme algún café, pero es una cafetería que está al frente de otra cafetería. Yo sé que no tiene que ver con turismo, pero igual, el ejemplo ayuda. Esas dos cafeterías que estaban al frente, yo me pongo a pensar cómo hacen, y esto estábamos hablando antes de tiempos de pandemia, para coexistir con un mercado limitado, pero bueno, ahí están las dos. Yo tomo la decisión de ir a una porque me gusta el café, porque la veo mejor presentada, los meseros están mejor presentados y él me permite valorar un poquito a la cafetería del frente. Interpreto que la cafetería del frente, quien lo maneja es el dueño de la misma cafetería, parece un muchacho joven, se ve muy estresado, él es el que atiende, el que sirve, el que limpia, probablemente debe reducir sus costos para poder mantenerse, lo cual es normal en todo negocio y emprendimiento, y esto puede aplicarse para otros negocios más grandes, pero en su rostro y en su presentación y en su lenguaje no hablado muestra estrés, a veces se ve un poquito hasta descuidado físicamente, no guarda un uniforme dentro de la relación, pareciera que
eso no ayuda y probablemente esté espantando a algunos clientes, o por lo menos en mi caso personal tome la decisión de me voy para este otro porque veo mejor ambiente. Y ahí me lleva a decir que la situación de estrés que estemos viviendo no refleja, nos refleja en el estado de ánimo y nos afecta, nos bloquea, la gente lo percibe, la gente lo entiende. Y si me siento así tan mal, yo creo que a veces es necesario hablarlo. ¿Para qué? Para que de alguna forma me desahogue, y si voy a enfrentar, aunque sea un cliente o un negocio, por pequeño que sea, debo estar optimista, porque el optimismo que transmita eventualmente a otro cliente o a otro se va a replicar para mejorar mi percepción y la percepción que tenga el consumidor y los demás sobre mi negocio. Si yo me declaro derrotado, probablemente la gente no va a querer asociarse o arrimarse porque no estoy mostrando una situación. Y esto no quiere decir que yo me diga, me siento mal en este momento, me siento triste o tengo ganas de llorar o no sé qué voy a hacer el próximo mes o la próxima semana. Pero debemos ser conscientes y a veces externarlo o hacer un refrescamiento de nuestra parte visual externa hacia los otros, sea física, hasta de vestuario o de mobiliario o de logo. A veces algunas marcas también tienen que refrescarse, hacer relanzamientos, que esos momentos que podemos aprovechar en este momento para ver qué podemos captar más adelante cuando el mercado empiece a ser un poquito más, a tener más apertura. Es importante que consideremos, acá hablamos de valorar ayudas de otros lados. El gobierno está dando algunas ayudas. Sabemos que algunos gobiernos sí, otros no. Hay mucha burocracia, a mí no me está llegando. No podemos depender de eso, pero también tenemos que buscar qué está pasando en instituciones como las municipalidades, asociaciones comunales, a conversar con mis proveedores, si les debo, no les debo. No nos ocultemos, no los evitemos, porque a veces eso es como, bueno, si no me llama, mejor no le contesto porque seguro me va a cobrar. Sépalo que también la otra persona está en una situación igual o peor que la suya. Y en este momento decirle a una persona, mire, no le puedo pagar la deuda o no tengo el dinero o me está pasando esto, probablemente se puedan sentar a conversar y a ver opciones de refinanciamiento o reprogramar. Los bancos no van a perdonar deudas, es una situación lamentable que tenemos que entender que el banco nunca va a perder, va a cobrar, nos podrá dar 3 meses, pero el cuarto mes ya va a empezar a cobrar. Y tenemos que ser realistas de que si yo debo entregar algún activo que adquirí con financiamiento cuando estábamos en un sistema bollante, me comentaba alguien por ahí, compré 3 microbuses, tengo Ubers y entonces estoy porque el negocio está muy bien y los bancos me prestaron, pero en este momento si está parado yo tengo que ir a entregar esa situación y devolverla al banco. Para mi tranquilidad financiera debo hacerlo. Si empecé un negocio y tengo que liquidarlo porque no le veo expectativas, eso también es un panorama que hay que valorarlo. Antes hay que tratar de cubrir otros en positivo para salvar la inversión que se ha realizado. Pero no dejemos a la incertidumbre que nos está afectando ahora, que nos va a traer un salvavidas y que nos va a sacar adelante y volver al esquema que estábamos anteriormente. Entonces hay que acercarse a instituciones, a proveedores, a las municipalidades, a las asociaciones comunales también es importante, o los grupos de las diferentes comunidades en que cada uno de nosotros nos encontramos para conocer qué está pasando. Creo que también es un momento interesante ir a las municipalidades. Probablemente antes estábamos tan ocupados que no conocíamos ni quién era el consejo municipal, ni qué hace la municipalidad. Si bien no vamos a irlo por un tema de pandemia, pero podemos averiguar en sus páginas de internet, mandar correos, hay sesiones virtuales en las que podría participar para entender qué está pasando en mi comunidad y ver si hay oportunidades de crecimiento de negocio. Es importante también considerar que veníamos poniendo casi que todos los huevos en la misma canasta. ¿Y esto qué quiere decir? Y teníamos unos buenos contratos, teníamos una sola agencia que nos traía a los clientes, teníamos un solo cliente que nos estaba dando todos los clientes. Ya tenía montada la estructura y evidentemente ante cortar esta situación pues nos quedamos con nada. Ahora tenemos que buscar opciones nuevas de diversificación de ingresos, por mínimo que sea. ¿Por qué? Porque si sé que la estructura del turismo en este momento receptivo, si antes recibía 20, 30 llamadas por día para hacer reservaciones que iban a llegar en los próximos meses
y que después yo tenía que contratar proveedores para el transporte y la logística y demás, y en este momento no estoy recibiendo nada más que una o ninguna, o si la recibo, me alegro mucho, pero dentro de un mes voy a tener que decirle a la persona que la cancelo y me va a pedir reintegro de eso, pues nos va a generar todavía más estrés. Entonces, si estoy en esa situación, la incertidumbre del turismo y la reactivación económica, vemos que probablemente en el 2021 empiece a repuntar un poquito, probablemente turismo local, yo tengo que empezar a rediversificar, a recrear nuevamente cuál es mi fuente de negocio, a diversificar y buscar otras opciones. Si yo solo me dedicaba a ir a recoger turistas internacionales, europeos o americanos para llevarlos, y ahora voy a tener que rebuscarme a buscar turista local que todavía tiene capacidad de consumo y que quiere salir, pues voy a reinventar mi negocio. Si solamente atendía llamadas con un call center internacional, porque traía también turismo receptivo del exterior, y como en algunas oportunidades yo no trabajo con locales, pues habrá que empezar a replantear cómo busco plataformas tecnológicas y empezar a incentivar como si en este momento yo deseo visitar un hotel de playa, puedo hacerlo de forma directa o si uso un intermediario y ese intermediario qué beneficios o pluses me está dando en relación con que yo lo haga de forma directa. Y creo que ustedes conocen mejor el sector, probablemente si lo hago directo voy a tener más probabilidad de encontrarme con situaciones de quejas o inesperadas o no fue lo que yo compré, mientras que si lo hago con intermediarios serios y responsables o por medio de Booking o otras agencias de estas, pues voy a tener alguien a quien reclamarle en caso que no lo reciba. Y cómo yo en esa cadena de producción y de logística me voy a adaptar para estar compitiendo y que siempre se me vaya a llamar para ofrecer el servicio sin y buscar opciones de turismo. No sé, paquetes nuevos, cómo vamos a llevar grupos pequeños, cuál va a ser el protocolo de transporte, cuál va a ser el protocolo de llevarlo o de entender, si se involucra en la parte de turismo. Pero si no es turismo, porque efectivamente ya no tengo posibilidad de hacerlo, ¿qué otras áreas? Y aquí hablen con la familia. La familia a veces hay que entender que si uno siempre ha sido la persona que tiene la batuta o el liderazgo del tema económico familiar, a veces descuida a otras personas, la pareja, eh, los hijos mismos, de decisiones que no considerábamos que ellos deban tomar, pero como grupo tenemos que hacerlo. En este momento la unidad nos hace tomar decisiones, poner en perspectiva mi situación también y empezar a analizar otras opciones. A veces es bueno ceder el liderazgo a otra persona. Probablemente mi pareja no se le ha dado la oportunidad de liderar y sea mucho más capaz, porque simplemente se ha acostumbrado a que soy yo quien manejo la situación. Pero en este momento mi situación me tiene bloqueado, no tengo la claridad necesaria para continuar, pero si delego, al rato puedo tener una tranquilidad mental momentánea y esta persona va a poder expresar mejor lo que no ha podido explotar durante muchos años. Y a veces eso salen ideas interesantes. Así es que les invito también a participar al grupo familiar que tienen sobre la situación. Sean claros para que no se nos vaya a dejar no obviar otras ideas. Y en caso después del grupo familiar también es importante ver el tema de colegas en el área en que estamos. A veces somos muy reservados con nuestros negocios o conocemos a alguien, pero no, de largo, hola, no los invitamos. Creo que es el momento de empezar a ver a otros profesionales en el área, conversar, hacer reuniones, lluvias de ideas, analizar propuestas, ver qué está pasando en otros sectores económicos. Si el sector salud está muy activo, ver si yo puedo hacer algo con el sector salud que probablemente nunca le había prestado atención. Las zonas francas siguen estando activas, ocupan transporte, ver si hay que hacer alguna gestión de carácter político por medio de ACOPROD para solicitar permisos de otro tipo que no se tenían y que podemos aprovechar la pandemia. Entonces, no se aísle, no se quede en su cabeza o no se acueste con esa sensación de que no sabe qué va a hacer al día siguiente, porque después de conversarlo con su familia, amplía el siguiente círculo de sus colegas o proveedores o círculo más cercano para ver qué está pasando con ellos también y qué opciones. Y en esa lluvia de ideas es cuando salen oportunidades interesantes de evaluación de nuevos negocios.
y de nuevas opciones, que probablemente el estrés y el bloqueo que tengo, insisto, no nos está permitiendo verlo. Así es que los invito a generar esos grupos. El momento de reinventarse es de resignificar la vida, de reafirmar nuestros valores. Creo que estamos en un tema de ser de transparencia, de claridad y de vivir con lo que estamos y con lo que tenemos. Hay que gestionar y evaluar esta zona de confort que teníamos todos, de ese piloto automático que traíamos y reevaluar las oportunidades que tenemos. Por oscuras o poco claras que sean, hay que hacerlo. A mí me funciona mucho a veces conversar, salir, llamar a alguien, normalmente llamar a alguien con el cual el que simplemente me escuche me permite dar claridad, a veces me puede dar un buen consejo, a veces no, a veces algo enojado porque no me dijo lo que yo quería escuchar. A veces el consumo de noticias exagerado puede más bien aturdirme, otra vez este gobierno no está ayudando. Entonces es un momento para ser auténticos y empezar a ordenar la estructura familiar. Porque aquí estamos tocando un poco el tema de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la situación familiar y de negocio que tengamos particularmente nos da una perspectiva de entender cómo será nuestro potencial cliente o nuestra potencial visitante en el futuro, corto o largo plazo. ¿Por qué? Porque está en una situación similar. Esto no es una situación aislante de nuestro país, aislada de nuestro país, sino mundial y principalmente los mercados más importantes que tenemos de turismo receptivo acá, el americano, el europeo, también está en una situación muy compleja y no sabemos el comportamiento que tengamos, las situaciones que no podemos controlar políticas de país, que nos van a seguir afectando de un día sí, otro día no, probablemente, y que tampoco contamos con ese apoyo gubernamental de que nos flexibilicen un montón de condiciones y trabas que tenemos como emprendedores para poder sacar adelante nuestro negocio, cargas sociales, impuestos, por ejemplo, a partir de acá en Costa Rica, a partir del 1 de julio, pues ya viene un cobro de IVA para el sector turismo que antes no se tenía y que lamentablemente pareciera que va igual que otros sectores y canasta básica. Entonces, estos elementos negativos de situación hacen que ya pasáramos la zona de adormecimiento de vacaciones que de alguna forma nos dieron obligadas a todos y que ya diga, ok, usted ya volvió al trabajo, pero volvió a un trabajo que lo tiene cerrado. Y tiene que empezar a analizar desde su interno para conocer su potencial cliente. El cliente que va a empezar a venir o que sea local o internacional va a también tener un tema de presupuesto reducido, va a haber mayor oferta, va a priorizar sobre otros temas de consumo para saber si le compro a A o a B. Y aquí nos lleva a al punto que creo que es vital en este momento y que la pandemia nos lo puso en evidencia, que es la tecnología. Los teléfonos celulares ahora son la herramienta prácticamente para todos. Nos han facilitado la vida y tenemos ahí las cuentas de bancos, hacemos transferencias, hacemos compras, llamadas, usamos tecnología para comunicarnos y es importantísimo en este momento que el sector de turismo, específicamente en las áreas en que estamos cada uno, no olvidemos que eso le toca a un hotel, no hagamos que eso le toca a la gente de turismo receptivo, que también es importante, o el turismo de reuniones, o los turismos que hacen que también es parte de conciertos, cuando habían en el país y venían turistas o habían transportes, todo eso reactiva la economía, conciertos en playas, en volcanes, en montañas, eso está detenido. Y de alguna forma es cómo preparo tecnología digital, en la utilización de smartphone, para poder vender a los clientes. Que yo no soy experto, que no conozco el tema, que me sale muy caro, nuevamente, busquemos y agrupémonos como sector para ver cómo hacemos inversiones en conjunto que nos beneficien a todos. Sistemas de chequeos, confirmaciones, reservaciones, itinerarios, de alguna forma habrá que invertir en eso para poder ofrecerle a un cliente, vea, prácticamente usted lo va a manejar todo de su teléfono y yo voy a estar atrás como un backup para poder estar presente en el sector, porque esa va a ser la nueva exigencia que el turismo va a tener y de alguna forma, ¿cómo logro manejar? Otro punto que no estoy tocando acá, pero que es importante que replanteen en sus negocios y en su estructura de ventas, son los costos. La alta demanda que teníamos históricamente nos hacía, evidentemente, tener crecimiento en los precios, cobrar prácticamente en algunos casos
lo que uno consideraba que podía ser un buen negocio. Pero ahora esta situación hace replantear a mucha empresa que ha tenido, y puedo mencionarlo en el caso de mis clientes, que han tenido que desengrasar las compañías, quitar aquello que no era útil dentro de la estructura. Obviamente había una parte de sacrificio de puestos que no se ocupaban, inversiones innecesarias y excedentes que estaban inactivas o no estaban produciendo, deterioros de activos. Y esto también fue positivo con esta crisis porque les permite prepararse para ser más eficientes y más fácil en la movilidad de la demanda del cliente y del consumidor. Entonces ustedes también van a tener que analizar su estructura de costos. Si anteriormente tenían una cotización cuyos porcentajes o márgenes de ganancia les iban a permitir tener una rentabilidad por encima del promedio de la industria, ahora van a tener que volverla a estudiar. Evidentemente no van a tener la misma ganancia que se tenía, se esperaría que los costos también que ustedes están manejando no podrían volver a ser los mismos, habría que ajustarlos, reducirlos y por ende también los márgenes van a caer un poco porque el consumidor ya no va a pagar lo que venía pagando alto. Tenemos ventajas en el país, igual acá pues en Costa Rica, entrando y aterrizando en este hermoso país que estamos, tiene ventajas, ha tenido ventajas, tenemos muchas posiciones de paz, tranquilidad, naturaleza, hemos tenido un buen manejo de la crisis del COVID, sin embargo todavía no sabemos qué va a pasar para los próximos meses y viene el efecto económico también que nos puede golpear, pero que esos elementos tenemos que usarlo o los tenemos a favor ante una estrategia futuro para cuando algún turista decida, algún viajero o un concierto o un seminario se vaya a realizar, dónde van a escoger de hacerlo o con qué país van a llegar a invertir. Claro, no solo nosotros lo estamos haciendo, muchos países también están trabajando sobre estrategias que también debemos buscar ser competitivos y no podemos dejar la parte del costo y replantear cuál va a ser el margen que voy a obtener. No vamos a volver a los márgenes anteriores y cómo también debo incorporar el costo para ser competitivo sobre esa demanda del turista, ¿verdad? Específicamente. Quiero terminar con lo que dijo don Winston Churchill, que yo admiro muchísimo y que pasaron también en Inglaterra una situación crítica con la Segunda Guerra Mundial y que de alguna forma también, si nosotros acá en Latinoamérica ha habido países con situaciones serias, el éxito consiste en fracaso, el éxito consiste en pasar fracaso y perder sin perder el entusiasmo. Disculpen ahí que no lo leo muy bien porque es que me sale la pantalla y me tapa la estructura. De mi parte eso sería. Espero no haberlos agobiado con el tema. Tampoco tenía una solución como que aquí va un cheque la próxima semana o ya se aperturaron los aeropuertos o ya tenemos una situación solucionada para cada una de sus diferentes necesidades. Mi conclusión final es, revisen su flujo de caja, véanlo fríamente, involucren a otros seres queridos y escuchen lo que el sector les está diciendo. Muchas gracias. No sé, Silvia, ¿cómo estamos? Estamos con tiempito, Isaac. Muchísimas gracias. Súper interesantes los consejos que nos das porque enumeras una serie de cosas que podríamos ir haciendo para mejorar para valorar qué flujo tenemos y luego también para valorar cómo gastar ese flujo que tenemos y cómo resignificar, es una palabra que hemos estado utilizando mucho, nuestras actividades económicas, ¿verdad? Bueno, posiblemente tengo el ejemplo de una agencia que para poder mantener a sus empleados está vendiendo lasañas. Entonces, ellos resignificaron mientras sucede, saben que no van a tener ingresos hasta que los turistas internacionales vengan, porque es una agencia de viajes receptiva, pero entonces, claro, si tenemos claridad en cómo está realmente esa situación, podemos tomar decisiones un poco más asertivas en cuanto a las finanzas se refiere, ¿verdad? Exacto. Sí, buscarnos, hacer un análisis de la realidad que tengo, en este caso, como negocio, como familia y entorno específicamente, tomando como parámetro de que la situación no va a volver a ser igual, por lo menos para los próximos meses, como se tenía.
y que evidentemente eso hace que tenga que diversificar, ver nuevas fuentes de ingresos. Como usted lo menciona, Silvia, esta empresa que está haciendo lasañas, probablemente alguien podrá hacer otro tipo de actividades económicas en su comunidad o en su sector, aprovechando el rango en que se mueve. Poco, probablemente dice, no, pero eso no me va a solucionar, pero por lo menos el poco ahorro que se tenga o el patrimonio familiar que se maneje no se va a deteriorar porque voy a tener por lo menos un subsidio parcial de esta otra actividad económica. No escucho. Gracias, Isaac, sí, así es, y estamos abiertos a preguntas, el chat está abierto para que nos hagan preguntas, yo se las traslado a don Isaac, igual en el Facebook Live, estamos esperando porque pueden surgir muchas dudas y como dice don Isaac, bueno, en Acopro también quisiéramos tener un cheque y ir a dejárselos a cada uno de los asociados, pero la situación no es esa en este momento. Entonces, bueno, hay que buscar el pescado de alguna forma. Entonces, aquí les estamos dando como redes para que puedan ir a hacer ese pescado, a traer ese pescado, Y usando esa situación, analogía. hay ejemplos muy sencillos que parecieran también irrelevantes en este momento. Estuve leyendo un artículo cómo también la situación de la pandemia ha creado una necesidad, o por lo menos incentivado a algunas familias a empezar a hacer huertas pequeñas en sus casas, cultivar algunas cosas que antes simplemente era más fácil comprarlas en el supermercado o demás. Puede ser eso también interesante, si tengo una propiedad, si tengo un lote, si puedo cultivar algo o no. No me especializo en eso, pero hay que empezar a ver opciones casi que a veces para algunos poco sensatas, para algunos, pero tenemos que estudiarlas, no hay que descartarlas, con cierto grado de cuidado, porque también no vale la pena ir a endeudarse, que es otra cosa, que es un punto que ahorita me acordé, para hacer un nuevo proyecto, porque estamos en una situación y el endeudamiento lo que nos va a entrar es más crisis de la que ya teníamos, porque nos puede salir muy bien o no, y el panorama es muy incierto. No recomiendo empezar a pedir préstamos o pedir, por más baratos que parezcan, por más fáciles de formalización o aprobación, o si ni tengo la tarjeta disponible de crédito también, porque no logro tener seguridad. Puedo perder o puedo ganar. Y ante esta incertidumbre recomiendo no aumentar el estrés con endeudamiento. Sí, Isaac, mucho cuidado con el endeudamiento, que es parte, incluso hay un estudio que indica que las familias costarricenses están súper endeudadas, y el endeudamiento es muy, muy alto. Y eso es algo que tenemos que considerar y que tener cuidado. Y tal vez, yo siempre he dicho, hacer de tripas chorizo, ¿verdad? Con lo que uno tiene, salir adelante. Eh, no es correcto lo que va a hacer, pero me voy a poner como ejemplo, cuando a mí me declararon celíaca, me mandaron 3 meses a la cama porque me estaba muriendo y yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Y lo que hice fue crear una capacitación que se llama Turista Celíaco y lo que dije fue, no, yo tengo que aprender bien con base en mi aprendizaje, en base a mi experiencia como celíaca, entonces poder ofrecer mi producto para que podamos atender bien, porque el turismo no es una enfermedad para ser celíaco, no. Trabajar en esto no es una enfermedad, pero yo puedo transmitir mi conocimiento a mis colegas para que puedan atender a personas celíacas y no los matemos, porque al final eso es lo que haríamos, claro. ¿Verdad? Entonces, hice de tripas chorizo, pero todos podríamos hacer, conozco el caso de una guía que llevaba mucho a la gente a la parte de los indígenas, de Huaytil y todo esto, y entonces ahora ella está pintando vasijas y vendiendo esas vasijas como regalos. Y al final somos una sociedad un poco solidaria porque a esos emprendimientos pequeñitos y a esos les compramos, ¿verdad? Puede ser que los que tienen le compran y los que no tienen pues ayudan un poco más en eso. Entonces, creo que... Y es importante, Silvia, el uso de la tecnología en esta situación para exponer. A veces tenemos redes sociales, que es una gran ventaja actualmente. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter y ahora está de moda TikTok también, entre jóvenes, pero a veces decimos, es de jóvenes,
pero si yo tengo un grupo familiar donde tengo hijos y los hijos son muy expertos en su tecnología ahí de TikTok, ¿cómo los invito a participar en mi negocio, en mi emprendedurismo, lo que estoy tratando de hacer, para usarlo a ellos también como vendedores potenciales de lo que estoy haciendo? No empecemos como a desacreditar que no tienen la capacidad del conocimiento. A veces uno puede impresionarse cuando le delega a alguien una labor para ayudar al grupo familiar o la empresa, en este caso, a un buen funcionario que nunca se le ha tomado en cuenta. Y vos, como lo dijiste en tu ejemplo, aprovechaste una mala situación de un diagnóstico de salud para sacarle provecho, o sea, le diste la vuelta para tratar de reinventar y sacar a un sector que necesita también ser atendido con los cuidados del celíaco. Y así cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Probablemente yo antes en mi posición de finanzas no tendía cierto sector porque consideraba que no era necesario, pues ahora voy a tener que hacerlo, ahora voy a tener que replantear mis costos, decir, mire, voy a entrarle ahí porque nunca le he entrado en mi modo, ¿verdad? Porque tenía tanto por el otro lado que descuidaba un sector que consideraba no me iba a aportar, pero en este momento tenemos que hacer el replanteamiento sobre qué puedo sacar de otras áreas que no, y cómo vamos a vendernos también en esa parte. Por eso el tema tecnología queda ahí pendiente para que se considere y cómo. Si nunca lo he usado, nada más que el WhatsApp, empiezo a empezar a usar otras plataformas o a integrarme con otros sectores para hacer inversiones en común que nos permitan a todos aprovecharlo. Básico de la tecnología en este momento, Isaac, tenés toda la razón, incluso para negociar, porque no podemos abandonar al cliente, tenemos que mantenerlo ahí, el cliente tiene que saber que seguimos pensando en él y la tecnología es un medio que facilita esa integración con él, ya no es solo mandarle el correo electrónico, podemos hacer una reunión con él por Zoom para saber cómo está, o ver en qué le podemos ayudar para unos próximos eventos. Entonces, eso es. Tenemos una pregunta de Natalia Jiménez. Gracias, Natalia. ¿Cuál es la estrategia a corto, mediano y largo plazo para incentivar aún más el turismo nacional? Esto es prioridad, así lo veo. Bueno, evidentemente no soy mercadólogo sobre la parte que es lo que deberían estar haciendo algunas instituciones por el lado del gobierno, ni tampoco las empresas, pero mi ejemplo personal podría ser cómo yo, de donde estoy, empiezo a incentivar al turismo nacional. O sea, yo no puedo esperar que alguien lo haga. Insisto, siempre somos dados a esperar que alguien más tiene que hacerlo. Exigimos que es obligación inclusive y estamos de acuerdo, no entremos en temas políticos, pero la pregunta me la haría Natalia, ¿qué voy a empezar a hacer yo desde mi área para incentivar el turismo nacional? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, empiezo a promoverlo desde mis redes sociales, porque es el canal que tengo más a la mano. Empiezo a crear desde este telefonito que tengo acá, una especie de invitación a mis grupos para que puedan generar paquetes. No sé en qué área estás, si tenés un hotel pequeñito, si te dedicas como guía a llevar a turistas a parques o a lugares pocos visitados en el país, si tenés si es transporte, y desde tu área vos tenés que empezar a hacer incentivar eso. Porque si esperamos a que el tercero lo haga, una cámara lo empiece a sacar publicidad muy bonita o el ICT, probablemente se nos va a llevar mucho tiempo y tampoco sabemos. Hoy vamos a recibir noticias por parte del gobierno que nos van a dar un martillazo de la estrategia una semana más, que no sabemos qué sectores van a cerrar ni qué va a paralizar la economía, pero usted desde su área podría empezar a generar un paquete, una estructura de oferta pequeña, puede empezar a promover cuál es el catálogo que tiene de oferta de servicios, los precios, los cuidados y la atención que le está dando seguridad a ese grupo. Vamos a suponer que usted es una guía, dice, ok, yo voy a planear un viaje a Cerro Pelado en Cañas, por decir algo. Vamos a hacer, estas son las indicaciones, los grupos máximos van a ser de 5 personas, porque no podemos llevar más de 5. Van en una microbús donde caben 10 para guardar la distancia. Estas son las mascarillas que estamos dando. Van a tener un refrigerio en tal lado y empezar a proponer cuál va a ser la forma. Porque yo no me animo a usarlo, porque primero desconozco. Y normalmente si estoy usando redes sociales y veo algo que mira qué interesante, sí puedo hacer un viaje a Cerro Pelado porque está cumpliendo con estas expectativas, me lo pasaron por WhatsApp, hay que invertirle un poquito, que sea profesional para no tener problemas de carácter legal con el Ministerio de Salud y con otros entes reguladores que debemos cumplir,
pero yo empiezo a activarlo. Yo siento que esa es como ahorita la estrategia. Si no tenía una marca, ¿cómo la genero? ¿Cómo busco un mercadólogo que también en una situación compleja de trabajo para ver si nos ayudamos mutuamente y relanzamos mi marca? Hacer un flanger donde tengamos esas propuestas y empezar a circularlo, porque esperar que el gobierno tome medidas, insisto, no nos va a solucionar ahorita a corto plazo la situación. Entonces, yo puedo incentivar desde mi área ese turismo local y que se vaya circulando. Las redes sociales, cuando hay un chiste o un meme, circulan a una velocidad impresionante. Entonces, ¿cómo puedo hacer mi negocio desde la perspectiva de mis contactos y que estos contactos a su vez los circulen a sus contactos? Probablemente es tirar esa gran red de oferta que tenemos y alguien va a pescar y me va a permitir llamar para decir, mire, es cierto que usted está programando tours para ir a Cerro Pelado. Vea, yo quiero ir con mi esposa y mis 2 hijos. ¿Cuál es el costo? ¿Cómo se va a transportar? ¿Dónde nos vamos a hospedar? Si va a haber hospedaje o no. ¿Dónde nos vamos a alimentar? Pero nuevamente soy yo el que tengo que promover. Ese sería mi consejo en este momento. Bueno, Isaac, no serás mercadólogo, pero tenés muy claras las ideas. Muchas gracias. Vamos a ver, dice don Gonzalo Corea, aunque los ingresos estén en cero, la contabilidad debe de seguir al día. Sí, bueno, ya estamos hablando de temas contables ahí específicamente. Eso es un punto importante. Las obligaciones formales que tenemos cada uno de los contribuyentes en este país debemos seguirlas manteniendo. ¿Por qué? Porque se supone que debemos seguir presentando declaraciones de IVA, aunque estén en cero, y si no las presentamos tenemos multas muy elevadas. Declaraciones de renta tendremos que presentar en el 2021 y debemos explicar por qué terminó en cero o no. No es simplemente llegar y ponerla todo en cero, y de ver una contabilidad formal con sustento de libros y de registros contables necesarios para justificar cualquier pérdida que se tenga, que evidentemente este va a ser un año muy duro para todos, pero los deberes formales de la caja, de links, de Hacienda, tenemos que seguirlos cumpliendo. Y ellos siguen trabajando y Hacienda sigue muy activa. Viene ahora tras de eso una incorporación para diciembre del 2020, que se conoce como el CABIS, para factura electrónica, que nos va a complicar un poquito más el proceso, pero que tenemos que adaptarnos con esa situación. Salvo que hagamos un cambio político para que haya modificaciones de leyes, el Poder Ejecutivo no va a poder hacer todo lo que uno quisiera. Y lamentablemente a veces creemos que es que si tuviéramos un gobierno donde el presidente dice, mañana no se cobran cargas sociales ni impuestos, ya efectivamente pasa. Lamentablemente vivimos en un sistema democrático de institucionalidad que hay que respetar y no podemos dejar de hacerlo, hay que actualizarlo. Aunque esté en cero, ingresos ceros, tener depreciaciones, tener registros de gastos, y eso hay que seguirlo haciendo. Muchísimas gracias, Isaac. Muy bien. Pues sí, tenemos que continuar como si no es, aunque sea cero, continuar haciendo las declaraciones y todo La parte formal. Exactamente, parte formal. Manteniéndonos en la formalidad, como dicen, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna otra pregunta. Agradecerte muchísimo, Isaac, por la disposición de tu tiempo y por la conferencia tan interesante que nos diste. Bueno, yo por lo menos tengo apuntados incluso los pasos que diste, los consejos que nos diste, porque son fundamentales para poder mantener una sana, en tiempos de pandemia, unas sanas finanzas, digámosle así, ¿verdad? Y ver cómo podemos resignificarnos y resignificar nuestros negocios. Muchas gracias. Los invito para que la próxima semana nos acompañen. Vamos a tener a Pablo Solano, amigo del sector desde hace muchísimos años también, con Design Thinking, el 9 de julio. Y luego, pues tenemos el 15 de julio, liderazgo personal, una mirada al futuro. Vienen unos webinars muy interesantes, concepto de negocio, y ahora que Isaac mencionaba la tecnología, el 26 de agosto vamos a tener una conferencia súper interesante sobre tecnología, precisamente sobre marketplaces y sensorización para cuando para los aforos en las playas y en los parques, en los lugares naturales verdes. Entonces, todos invitados, y muchísimas gracias de nuevo, Isaac. Un placer haberte tenido con nosotros esta semana. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
Chao.